Hola a todos. Yo soy el usuario Igni Sapientie. En esta ocasión les traigo un vídeo sobre las declinaciones definiendo su equivalencia en español, y algunos ejemplos. Para empezar, primero hay que explicar brevemente lo que es la gramática, sus partes, y la parte de la gramática que se relaciona con las declinaciones. La gramática es el conjunto de reglas y principios que rigen un idioma. La gramática a su vez se divide en ortología, morfología y sintagmatología. La ortología se subdivide en ortografía, caligrafía, fonética y prosodia. La morfología se subdivide en tipología, flexiología, etimología y semántica. Y finalmente la sintagmatología se subdivide en sintaxis simple y sintaxis compleja. La parte de la gramática en rojo indica la parte de la gramática relacionada con la declinación. La flexiología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar los accidentes gramaticales. La tipología se conecta con la flexiología porque nos permite saber si el tipo de palabra es variable o no, tal como se ve en este cuadro sinóptico. La morfología invariable está conformada por las palabras que carecen de accidentes gramaticales. Mientras que la morfología variable puede ser nominal o verbal. La morfología verbal estudia las diferentes naturalezas de los verbos y los accidentes de estos. La morfología nominal, escrita en rojo, indica los tipos de palabras que van a cambiar de forma dependiendo la función que ejerzan dentro de la oración. Este cambio morfológico es lo que se le conoce como declinación. Las palabras que se declinan en las lenguas con caso gramatical son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los artículos, en caso de que los tengan. En las lenguas romances como el español, a excepción del rumano, lo único que se declina son los pronombres personales. Y ahora les explicaré cómo se clasifican los idiomas bajo el punto de vista morfológico, es decir, que tanto cambia una palabra dependiendo de su función dentro de la oración. Los idiomas estrictamente aislantes, o sintácticos, como es el caso del japonés, el chino y el coreano, no tienen prácticamente accidentes gramaticales. Las lenguas aglutinantes, que pueden tener caso o no, son aquellas que juntan dos o más palabras para formar una nueva. Algunos ejemplos de este tipo de idiomas son el alemán, el náhuatl y el maya. Ahora, los idiomas que ya tienen accidentes gramaticales son los que se les conoce como idiomas flexivos. Estos se clasifican en idiomas ligeramente flexivos, idiomas medianamente flexivos y los idiomas muy flexivos. Los idiomas ligeramente flexivos solo tienen un solo accidente gramatical: el número. Los idiomas medianamente flexivos tienen dos accidentes gramaticales: género y número. Los idiomas muy flexivos tienen tres accidentes gramaticales: caso, género y número. Ahora veamos los casos gramaticales de los idiomas que les puse como ejemplo de lenguas muy flexivas. El sánscrito es el idioma con más casos gramaticales de todos los idiomas mostrados en este cuadro sinóptico. Los 8 casos gramaticales del sánscrito son: nominativo, genitivo, dativo, vocativo, dativo, ablativo, instrumental y locativo. Después del sánscrito, los idiomas que tienen más accidentes gramaticales son el ruso y el latín. Los casos gramaticales del latín son: nominativo, genitivo, dativo, vocativo, acusativo y ablativo. Los casos gramaticales del ruso son: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental y preposicional. A continuación sigue el griego clásico con 5 casos gramaticales: nominativo, genitivo, vocativo, dativo y acusativo. Y finalmente tenemos al griego moderno, el alemán y el rumano con 4 casos gramaticales. Los 4 casos del rumano y del alemán son: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y los 4 casos del griego moderno son: nominativo, vocativo, acusativo y genitivo. En el griego moderno el caso dativo del griego clásico terminó desapareciendo por completo. Finalmente les explicaré en qué consiste la flexión antes de comenzar a definir qué son las declinaciones. La flexión es el cambio de forma que sufre una palabra nominal o verbal dependiendo de su función dentro de la oración. Los accidentes del verbo son persona, número, modo, tiempo y voz. A la integración de los accidentes gramaticales del verbo se le conoce como conjugación, mientras que a la integración de accidentes gramaticales del nombre en las lenguas con caso gramatical se les conoce como declinación. La declinación, como hemos definido ya, es el cambio de forma que sufre una palabra nominal dependiendo de su función dentro de la oración.
A continuación explicaré en qué consiste cada uno de estos casos con algunos ejemplos para tratar de hacerlo lo más sencillo y claro posible. El caso nominativo es el sintagma que realiza o padece la acción del verbo. Como se puede ver en los ejemplos que les puse, el caso nominativo equivale en español al sujeto y al predicado nominal. El sujeto es el sintagma que realiza o padece la acción. El predicado nominal es aquello que se dice a través del verbo sustantivo. El verbo sustantivo es el verbo ser o estar en español. Básicamente el predicado nominal indica los atributos y las cualidades del sujeto. Siempre que esté el verbo sustantivo conjugado en una oración, en la lengua española casi siempre va a pedir un predicado nominal, cualidad permanente del sujeto, o predicado nominal anímico, que es una cualidad temporal del sujeto, principalmente estados de ánimo o de salud. El caso acusativo en español equivale al complemento directo y al objeto directo. El complemento directo es la persona gramatical que recibe o padece la acción de manera directa. El objeto directo es el objeto, animal o cosa que recibe o padece la acción de manera directa. El caso dativo equivale al complemento indirecto y al objeto indirecto. El complemento indirecto es la persona gramatical que recibe o padece la acción de manera indirecta. El objeto indirecto es el objeto, animal o cosa que recibe o padece la acción de manera indirecta. El caso genitivo equivale en español al complemento determinativo y al complemento nominal. En español este caso se indica dentro de la oración con la preposición de. El complemento nominal es el que indica la relación de posesión que tienen las palabras respecto al sujeto, aunque también puede indicar otras funciones, como por ejemplo de qué material está hecho algo. El complemento determinativo es lo mismo que el complemento nominal, pero con la única diferencia de que determina a otra función que no es el sujeto. El caso vocativo cumple la función de complemento vocativo y sujeto apelativo. Estas dos funciones se llaman así en el griego clásico y en el latín. En español a estas dos funciones se les conoce simplemente como vocativo. El caso vocativo hace referencia a la persona, animal o cosa a la cual se le está dirigiendo la palabra. Normalmente cuando es el sujeto vocativo de la oración se indica con la interjección o. El complemento vocativo es aquel sustantivo, adjetivo, pronombre o persona que no cumple la función de sujeto vocativo. Y finalmente tenemos al caso ablativo que forma los complementos circunstanciales. Son aproximadamente 50 complementos circunstanciales. En el griego clásico los complementos circunstanciales, es decir el caso ablativo, se forman con una preposición seguida por un genitivo, dativo o acusativo. También cabe mencionar que en latín hay algunos complementos circunstanciales que se forman con una preposición más acusativo, ablativo o genitivo. Aunque los complementos circunstanciales más usados generalmente se forman con el caso dativo y el caso acusativo. Como pudieron observar en el ejemplo de la declinación del sustantivo rosa, tanto en latín como en griego y en cualquier otra lengua flexiva, el sustantivo, el adjetivo y el pronombre se declinan. En nuestro idioma las declinaciones desaparecieron casi por completo. El único vestigio de la antigua declinación procedente del latín vulgar es la flexión de los pronombres personales. Como podemos ver en los ejemplos, el pronombre personal cambia de forma dependiendo de la función de este dentro de la oración. El caso nominativo del pronombre personal es el pronombre personal como tal. El caso genitivo de los pronombres personales se les conoce como pronombres posesivos. Estos pronombres concuerdan en género y número con el sujeto, por lo que algunos gramáticos los llaman adjetivos pronominales posesivos o simplemente pronominales posesivos. Y bajo este punto de vista gramatical, se podría decir que el caso genitivo de los pronombres personales terminó desapareciendo por completo. El caso dativo de los pronombres personales se le conoce como complemento indirecto o complemento de objeto indirecto. El caso acusativo de los pronombres personales se le conoce como complemento directo o complemento de objeto directo. Y finalmente el caso ablativo de los pronombres personales se le conoce como pronombres tónicos. El pronombre tónico es la forma que tiene el pronombre personal cuando le antecede una preposición, a excepción del ablativo instrumental que se compone por la preposición con, más el pronombre personal. En el ablativo instrumental los pronombres yo, tú, él y ella se contraen y adquieren las formas conmigo, contigo y consigo. Resumiendo esto se puede decir que hay dos casos ablativos en la lengua española, como se puede ver en los ejemplos. Finalmente la tabla de los pronombres personales queda más o menos así. Bueno, eso fue todo. Espero que este video les haya aclarado sus dudas sobre el concepto de declinación y sus equivalencias en español. Si quieren cualquier otro vídeo sobre algún otro tema relacionado con este video no duden en comentar y pedir el tema del cual quieran que también haga videos.
No olviden dar me gusta o suscribirse si lo desean para estar al tanto de los nuevos videos que suba. Y por último no olviden avisarme si hay algún dato incorrecto o alguna otra cosa relacionada. Hasta el siguiente video. Adiós.